El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que queréis profundizar en la fe, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, utilizando como herramienta para crecer en el conocimiento de las verdades que nos han sido reveladas este espacio de la emisora de la Virgen, el Compendio del Catecismo. Vamos allá con un programa que tiene todo el sentido, puesto que la pregunta que trataremos hoy es la que nos motiva cada día, y por eso recuerdo al comenzar el programa lo que dice el Catecismo en el punto 25. Algunas veces he recibido comentarios de que es muy bonito eso que digo cada día al empezar el compendio, y pienso seguir haciéndolo, y lo saco del punto 25 del Catecismo Mayor, que dice: por encima de todo, la caridad. Es el último punto que presenta el Catecismo. Dice: para concluir esta presentación es oportuno recordar el principio pastoral que enuncia el Catecismo Romano. El camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Sabiendo esto, hoy responderemos a la pregunta 42 del compendio: ¿de qué modo Dios revela que Él es amor? Pero antes de adentrarnos en la aventura de profundizar en esta pregunta, invocamos a quien es el amor de Dios, al don del Espíritu Santo. Señor, gracias porque me siento mirado y amado por ti. Te entrego, Señor, mi vida con el corazón abierto, reconociendo que eres la luz que guía mi caminar, tantas veces incierto. Concédeme la gracia de llenar mi corazón de tu amor y de tu ternura para sentir en cada instante de mi vida tu amor divino. Mírame, Señor, para que deposite en tu mirada mi existencia, mi futuro, para que el amor que sientes por mí se impregne en mi corazón soberbio y egoísta, para que lo transformes, lo renueves y lo purifiques. Mírame, Señor, y hazme sentir tu amor, porque quiero aprender a amar conforme a tu estilo, para que mi existencia esté llena de ese amor fiel e incondicional, para que sea capaz de cumplir siempre tu santa voluntad. Mírame, Señor, porque quiere mirar como miras tú, amar como amas tú, sentir como amas tú, que mis pensamientos sean los tuyos, mis sentidos los tuyos, mis emociones las tuyas, mis palabras las tuyas. Mírame y enséñame a amar, Señor, para que sea capaz de llevar esa mirada tierna y amorosa a los demás. Concédeme la gracia de la sabiduría para reflejar tu verdad, para mostrar el verdadero amor que viene de ti, para romper las cadenas que me alejan del bien, para arraigar en mi ser auténticos sentimientos de amor. Mírame, Señor,
y muéstrame la misericordia que nace del amor de tu gloria que transforma. Lléname, Señor, de tu sabiduría, que es la clave esencial para amar al prójimo. Mírame, Señor, porque cada día quiero parecerme más a ti, amar conforme a tu manera de amar, para limpiar mi corazón y llenarlo de tu verdad. Mírame, Señor, y aleja de mi vida todo aquello que me aleje de la luz de tu verdad, de tu buena nueva, de tus palabras, de tu amor. Haz, Señor, que el Espíritu Santo sea mi guía y me muestre cada día el camino mejor, el camino del amor. Pues tú eres santo, pues tú Hay una pregunta que no recoge el compendio del catecismo, pero que podríamos hacernos, y es ¿por qué Dios nos ama? Es una cuestión profunda y es difícil también encontrar una respuesta que sea suficiente y clara. Pero lo que sí sabemos es que Dios no nos ama porque nosotros merezcamos su amor, porque seamos amables o buenos, sino antes podríamos decir que es al contrario. Desde el pecado original, la humanidad se encuentra en desobediencia de Dios y nuestro ser interior está herido por el pecado, lo que nos impide buscar, amar y desear a Dios. La carta a los Romanos, en el capítulo 3, dice claramente cuál es el estado del hombre que no ha sido regenerado por Jesucristo y, aunque sean palabras duras, son palabra de Dios, dice que no hay un hombre justo, ni uno solo. No hay, dice San Pablo, quien busque a Dios. Y en este sentido, ¿cómo es posible que un Dios santo, justo y perfecto ame a los seres humanos, entre los cuales, según la palabra de Dios, no hay ni uno bueno? Para entender esto, debemos comprender la naturaleza de Dios. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, y luego un poquito más adelante, en el 16, se nos dice esta declaración maravillosa de que Dios es amor. Una frase quizá la más importante sobre la esencia de Dios. El amor es la esencia de Dios, lo que impregna todo su ser y es la fuente de todos sus atributos. Debido a que Dios es amor, Él debe mostrar amor y esto lo glorifica. Glorificar a Dios es el acto más noble, más alto que el hombre puede hacer. Dios demuestra su amor de manera prodigiosa en las personas que no lo merecemos y que estamos alejados de Él. Su amor no es un sentimiento ñoño, sentimental, sino un amor de ágape, un amor de sacrificio. Dios demostró ese amor al enviar a su Hijo al mundo para salvarnos y atraernos hacia Él, perdonando nuestros pecados y enviando su Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos capacite para amar como Él ama. Y esto lo hizo a pesar de que no lo merecíamos. Dios muestra su amor por nosotros en esto: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 8. El amor de Dios es personal. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nos ama de manera única e individual. Es un amor poderoso que no tiene principio ni fin, y esta experiencia de amor es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión. El amor de Dios
Es lo que nos mueve, como recordamos cada inicio del compendio del Catecismo, lo que nos lleva a buscarlo y a amarlo. En conclusión, el amor de Dios es profundo, incomprensible e ilimitado. Es la esencia de su ser y la fuente de todos sus atributos. Dios demostró su amor de manera prodigiosa, repito, enviando a su Hijo, dándonos el Espíritu Santo para que habite en nosotros y llamándonos a la comunión íntima con Él. Y de ahí brota la pregunta del compendio del Catecismo número 42 que vamos a tratar hoy. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor? Y responde, Dios se revela a Israel como aquel que tiene un amor más fuerte que el de un padre o una madre por sus hijos, o el de un esposo por su esposa. Dios en sí mismo es amor, que se da completa y gratuitamente, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único para que el mundo se salve por él. Al mandar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que Él mismo es eterna comunicación de amor. Hemos hablado en programas anteriores de los atributos esenciales de Dios, desde un aspecto un tanto metafísico, pero ese Dios que es, se reveló a Israel como rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, dice el Salmo 138. Él es la verdad porque Dios es luz. En Él no hay tiniebla alguna. Él es amor, como lo enseña el apóstol San Juan. Las riquezas del nombre de Dios de las que nos habla el Catecismo no son otra cosa que las riquezas inagotables e insondables de Dios mismo representado por su nombre. La Iglesia cree y confiesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, Creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, infinito en su entendimiento y voluntad y en toda perfección, el cual, siendo una sola sustancia espiritual, singular, absolutamente simple e inmutable, debe ser predicado como distinto del mundo, real y esencialmente, felicísimo en sí y de sí e inefablemente excelso, por encima de todo lo que fuera de Él mismo existe o puede ser concebido. Después del recorrido que hemos hecho, podemos reconocer que extraemos estas riquezas no sólo de la reflexión, de las consecuencias de su esencia, sino que hemos conocido de Dios por medio de la revelación que Él hace de sí mismo a lo largo de la historia. Aquel que es se ha revelado. La esencia divina no se da a conocer por una especulación que se sitúa por encima de su actividad en la historia, sino precisamente en virtud de la reflexión sobre la experiencia de sus obras en la historia. Lo que nosotros decimos sobre Dios refleja las propiedades divinas que se han manifestado a través de su conducta como creador y como el Dios que se autocomunica históricamente en sus palabras y en sus acciones históricas. Acciones orientadas a la salvación del hombre. Estas cualidades que conocemos por la Sagrada Escritura se pueden clasificar en dos grupos según nos fijemos más en lo que se desprende de su ser o de lo que conocemos por la revelación divina. Los diferentes enunciados pueden reducirse pues a dos intenciones fundamentales. De un lado, a la diferencia esencial entre el mundo y Dios, su trascendencia divina absoluta, la unicidad de Dios, su omnipotencia, su santidad, su simplicidad, esos atributos esenciales de Dios que vimos, y por otro lado, lo que podemos decir de Él a partir de la revelación, de la presencia histórica de Dios en su existencia en favor de su pueblo, como la inmanencia de Dios en la historia, su justicia, su misericordia, su bondad, benevolencia, gracia, providencia, longanimidad, compasión, veracidad, su prontitud para el perdón, su inconmovible fidelidad. Dice el Éxodo en el capítulo 34, Yahvé es Dios compasivo y misericordioso, tardo a la ira y rico en fidelidad.
También dice el Evangelio que nadie es bueno sino uno, Dios. Es decir, aquel cuya bondad se identifica con su ser. La preciosa frase de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, nos habla de la esencia de Dios que se comunica a través de sus acciones de amor. Dios es amor y ama eficazmente, interviniendo en la historia para la salvación de los hombres. El catecismo menciona dos cualidades fundamentales que luego vamos a ver, y es que el Dios que es, según el contenido de su nombre, Yahvé, yo soy el que soy, es verdad y amor. El amor se manifiesta en la benevolencia, la bondad, la gracia y la fidelidad en su fiabilidad, constancia y verdad. Vimos en la pregunta 41 en qué sentido Dios es la verdad. Dice el catecismo, es verdad el principio de tu palabra, por siempre todos tus juicios. Cita del Salmo 111 y luego cita también el segundo libro de Samuel. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Dios no solo dice la verdad, sino que Él es la verdad, el origen de toda verdad. La verdad está en lo que es Dios y esa verdad se refleja en lo que Él ha creado. Por tanto, hay una verdad inscrita en la realidad de las cosas y una verdad en el mismo ser de Dios. No podemos pensar en una verdad caprichosa que sale de la voluntad de Dios, que arbitrariamente dispondría el bien y el mal, la verdad y la mentira, y podría cambiarla por capricho. Por ejemplo, hay una verdad en el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios. Esto, que parece una sutileza filosófica, es muy importante para no caer en el relativismo que afirma que la verdad de las cosas depende de la voluntad libre de Dios y no depende de su ser y de la verdad de lo que es. Ya comentábamos en el programa anterior, pregunta 41 del compendio del Catecismo, en qué sentido Dios es la verdad. Y esta verdad de Dios se manifiesta en la creación en forma de sabiduría. Todo ha sido creado por Dios con orden y medida. La ciencia humana va descubriendo poco a poco las leyes de la naturaleza, pero es la sabiduría de Dios la que crea el universo con esas leyes. A partir de ese diseño inteligente se puede atisbar la inteligencia suprema del Creador. Por eso podemos conocer la existencia y la bondad a partir de las cosas creadas. La Sagrada Escritura lo menciona cuando se habla de la posibilidad de conocer la existencia de Dios por medio de sus obras. Dice, son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Si cautivados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. Y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su Creador. Con todo, estos merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo,
¿cómo no encontraron antes a su Señor? Esto es una cita del libro de la Sabiduría, capítulo 13. Y la carta a los Romanos nos transmite la misma idea. Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. De modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo a partir del 19. Por el contrario a esto, la teoría de la evolución intenta explicarlo todo como azar y necesidad, y piensan en un cosmos caótico que casualmente ha desembocado en lo que es y, por supuesto, no contiene ninguna huella del Creador. La ciencia, que conoce parcialmente, debería llevar al asombro por lo que ve y al descubrir a Dios en su obra, asombro mayor en la medida que se profundiza el conocimiento. Cuanto más grande es la inteligencia, también más grande es el asombro. Además, es Dios el que da al hombre la inteligencia para investigar la ciencia y, lo que es más importante, otorga el conocimiento del origen, el fin y el sentido de toda la creación. Uno de los hechos más significativos de que Dios ha querido hacernos partícipes de su sabiduría es la capacidad del hombre de penetrar en los secretos de la naturaleza, descubrir sus leyes, permaneciendo en el asombro de lo que descubre y planteándose las nuevas preguntas que se abren ante él. Así nos lo indica la palabra de Dios escrita, que nos habla de que Dios derrama su sabiduría en los seres humanos. Es el libro de Proverbios, capítulo 8, el que nos dice: El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Por tanto, hijitos míos, escuchadme. Dichosos los que siguen mis caminos. Escuchad la instrucción, no rechacéis la sabiduría. Dichoso el hombre que me escucha, velando día a día en mi portal, guardando las jambas de mi puerta. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me pierde, se arruina a sí mismo. Los que me odian, aman la muerte. Libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo a partir del 22. Y el eclesiástico insiste en esta idea de la sabiduría. Toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. La arena de los mares, las gotas de la lluvia y los días del mundo, ¿quién los contará? La altura de los cielos, la anchura de la tierra y las profundidades del abismo, ¿quién las escrutará? Antes que todo fue creada la sabiduría y la inteligencia prudente desde la eternidad. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en las alturas y sus canales son mandamientos eternos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y sus recursos, ¿quién los conoció? La ciencia de la sabiduría, ¿a quién fue revelada? Y su mucha experiencia, ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en extremo.
el que está sentado en su trono. El Señor mismo creó la sabiduría, la vio, la midió y la derramó sobre sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y se la regaló a quienes lo aman. El amor del Señor es sabiduría digna de honor. A los que se le revela, se la distribuye para que lo vean. Eclesiástico, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Aquí es necesario recordar uno de los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia que permite juzgar rectamente las cosas creadas para ponerlas adecuadamente en relación con su último fin sobrenatural, que es Dios. A esto se refiere el capítulo 7, versículo a partir del 17 del libro de la sabiduría. El que me concedió la verdadera ciencia de los seres para conocer la estructura del cosmos y las propiedades de los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y el instinto de las fieras, el poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. He llegado a conocerlo todo, lo oculto y lo manifiesto, porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. Es lo que necesita el ser humano, todo ser humano, desde el más sencillo hasta el más elevado, famoso e inteligente de los científicos, para saber relacionar la realidad que contempla con la realidad de Dios, reconociendo detrás de todo la verdad, la bondad y la belleza de lo creado. La verdad se manifiesta en la revelación que nos comunica la verdad de Dios, del hombre y de la creación con más claridad, seguridad y profundidad que simplemente a través de las cosas creadas. También por medio de la revelación se nos muestra el camino verdadero que lleva a la vida, los mandamientos que son la verdad. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos, más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Podemos aceptar la revelación porque Dios es sincero, verdadero y fiel, como vimos en el programa anterior a propósito de Dios como verdad. Pero Dios no se conforma con comunicar verdades, sino que quiere comunicar la verdad que es Él mismo, y para eso nos envía a su Hijo, que nos manifiesta con toda claridad y fiabilidad la plenitud de la verdad de Dios, no solo porque la conoce, sino porque Él es la verdad. Jesús nos revela al Padre porque lo conoce y procede de Él. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo capítulo 11, versículo 27. Y Juan capítulo 3, versículo 11. En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas, no me creéis. ¿Cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Él es el Verbo lleno de gracia y de verdad, porque se ha encarnado y ha habitado entre nosotros. Podemos decir que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo y que Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Es Dios el que envía a su Hijo para manifestar la verdad. Yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis, y yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Son citas las 3 del Evangelio de San Juan en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 18. Él en persona es la verdad, dirá en el capítulo 14 de San Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. La verdad encarnada
que podemos ver y tocar y que permite entrar en comunión con el Padre. El que se entrega para que seamos purificados por la verdad y nos consagremos a la verdad. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es la oración de Jesús en el capítulo 17, versículo 19 del Evangelio de San Juan. Él es la verdad, nos hace capaces de conocer al Padre, que es llamado con razón el verdadero. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Por todo esto, podemos afirmar que Jesús revela el verdadero rostro de Dios que las religiones solo habían atisbado con mayor o menor acierto y que el Antiguo Testamento había empezado a desvelar, pero solo en Cristo se revela en plenitud el verdadero rostro de Dios. Y este Dios que es verdad, este rostro del verdadero y único Dios, es el amor. Vamos a hablar ahora de ello, pero antes hacemos una pequeña pausa musical. Como Cristo ama a la iglesia, aprenderé a amarte. Como Cristo murió por ella, yo daré mi vida por ti, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Camino en la gracia, caminaré en sus pasos. Como Cristo sostiene todo, yo te tendré en mis brazos, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Es paciente, siempre confiando y todo lo cree. El amor es paciente, tan paciente, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Como Cristo está esperando para estar con nosotros, esperaré hasta el día cuando finalmente estemos juntos.
Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, el programa para apasionados buscadores de la verdad, y de eso precisamente estaba hablando, que Dios es verdad, no para repetir lo que comentaba en el programa anterior, sino, sobre todo, para vincular la verdad que Dios es con su esencia más profunda, que consiste en el amor. Dios es amor. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelarse y escoger a ese pueblo de entre todos los demás como pueblo suyo. Es su amor gratuito. Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesa de salvarlo y de perdonar la infidelidad y los pecados. Dios es verdad y amor íntimamente unidos. No podemos separar estas dos realidades de Dios. Una verdad sin amor es fría y dura y puede llegar a ser destructiva. Un amor sin verdad se desvirtúa y no puede hacer el bien. Dios es la plenitud de las dos realidades perfectamente unidas. Dios es amor verdadero, amor de verdad, amor que se manifiesta en la verdad. Y es la verdad con amor, la verdad del amor. No es un amor sin verdad ni una verdad sin amor, que ambas son tentaciones de una falsa religiosidad. Por eso nosotros, llamados a ser imitadores de Dios, tampoco podemos separar el amor y la verdad. Dice San Pablo a los Efesios, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo. Dios se manifiesta como amor en el Antiguo Testamento. Es un grave error pensar que el Dios de la Antigua Alianza es duro o castigador y privarnos de todas las riquezas que el Antiguo Testamento nos muestra sobre el Dios del amor. Acordaos de que ya hemos hablado del Antiguo Testamento y de la importancia que tiene, y hemos respondido explícitamente a si son dos versiones de un Dios distinto la que nos ofrece el Antiguo Testamento del Nuevo. El amor de Dios, gratuito y generoso, que se convierte en misericordia, que busca lo pequeño y lo débil, explica que salga a buscar y salvar a su pueblo. No hay ningún mérito, ninguna iniciativa por parte de Israel, no hay ningún interés por parte egoísta de Dios. Lo único que explica la historia de la salvación es el amor gratuito de Dios. Porque, dice el Deuteronomio, amó a tus padres y eligió a su descendencia después de ellos, Él mismo te sacó de Egipto con gran fuerza. Capítulo 4, versículo 37 del Deuteronomio. Y en el mismo libro, Deuteronomio, capítulo 7, leemos, si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Y un poco más adelante, en el capítulo 10, versículo 14, dice, cierto, del Señor son los cielos, hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto la habita. Mas solo de vuestros padres se enamoró el Señor. Los amó y de su descendencia os escogió, a vosotros de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Pero quizá todavía más clara y sorprendente es la gratuidad del amor misericordioso de Dios cuando mantiene su elección amorosa ante la infidelidad del pueblo. Con paciencia lo rescata y lo perdona una y otra vez. Es al pueblo que ha sido infiel, entregándose a otros dioses, incumpliendo la alianza y aliándose con los poderes del mundo hasta hacerse merecedor del destierro y de la tierra prometida, el que recibe palabras consoladoras de Dios. Os leo un texto precioso del capítulo 43 de Isaías. Y ahora esto dice el Señor que te creó, Jacob, que te ha formado, Israel. No temas, que te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará.
Cuando pases por el fuego no te quemarás, la llama no te abrasará. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, el Santo de Israel es tu Salvador. Entregué Egipto como rescate, Etiopía y Saba a cambio de ti, porque eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Por eso entrego regiones a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Desde oriente traeré a tu estirpe, te reuniré desde occidente, diré al norte, devuélvelo, y al sur, no lo retengas. Haz venir a mis hijos desde lejos y a mis hijas del extremo de la tierra, a todos los que llevan mi nombre, a los que creé para mi gloria, a los que he hecho y he formado. Es a Israel infiel a Dios como una esposa adúltera, al que se le ha dicho con dureza: acusad a vuestra madre, acusadla, porque ella ya no es mi mujer ni yo su marido, para que aparte de su rostro la prostitución y sus adulterios de entre sus pechos. Esto dice Oseas capítulo 2, versículo 4, pero enseguida se le anuncia, unos 12 versículos después, es decir, Oseas capítulo 16, por eso yo la persuado, la llevo al desierto, la abro al corazón, le entrego allí mismo sus viñedos y hago del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí responderá como en los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío y ya no me llamarás mi amo. El término mi amo en hebreo, la traducción literal sería mi Baal. Qué bonito es esto, que después de la amenaza que merece el pueblo por su adulterio, por su infidelidad, el Señor prometa que va a reconquistarla. Quien lee la Escritura no puede acercarse a estos textos fríamente, solo con la cabeza, sino que tiene que ayudarle a descubrir el amor que Dios nos tiene y poder identificar en la propia historia el amor de Dios que se ha manifestado en la historia de la salvación. El amor de Dios a Israel, lo hemos leído en la pregunta de hoy, la 42, es comparable al amor de un padre con su hijo. Este amor es más fuerte, como dirá en un texto precioso de Isaías 49, que el amor de una madre a sus hijos. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada, como recordará Isaías en el capítulo 62. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Os animo a que leáis todo el capítulo 16 de Ezequiel y todo el capítulo 11 de Oseas. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. A la hora de describir el amor de Dios, la Sagrada Escritura busca modelos que pueden expresar con más claridad su amor gratuito y fiel, como el amor de un padre a su hijo. Oseas capítulo 11. Cuando Israel era joven lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Sacrificaban a los Baales, ofrecían incienso a los ídolos. Pero era yo quien había criado a Efraín, tomándolo en mis brazos, y no reconocieron que yo los cuidaba. Con lazos humanos los atraje, y con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas. Me incliné hacia él para darle de comer. También como el amor de una madre, el texto de Isaías que os mencionaba ahora, Isaías capítulo 49, versículos del 14 al 16, una joya que hay que aprenderse de memoria, la cita y el contenido. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas, tus muros están siempre ante mí. Y de un esposo, el amor de un esposo, dice el profeta Isaías en el capítulo 62, ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con doncella,
así se desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. El amor de Dios hacia sus criaturas es como un padre, una madre o un esposo. Ama según estos modelos humanos, pero sin ninguna de sus limitaciones. De manera que ama mejor que el mejor de los padres, ama mejor que la mejor de las madres y mejor que el mejor de los esposos. Es especialmente significativo este amor de Dios esposo en el caso de la esposa que no solo es elegida y amada gratuitamente cuando nadie la aprecia, sino que es reprendida, castigada y perdonada con toda la fuerza de un amante celoso que no renuncia a su amada a pesar de sus infidelidades y pecados. Es muy bonita y de verdad que os animo a que la leáis, la historia de amor que describe el profeta Ezequiel en el capítulo 16, en la que las terribles traiciones de la esposa no eliminan la determinación de Dios esposo de mantener su amor gratuito, inmerecido y sorprendentemente misericordioso. Os leo solo unos versículos. Ezequiel 16, desde el 59 al 63. Porque esto dice el Señor Dios: actuaré contigo conforme a tus acciones, pues menospreciaste el juramento y quebrantaste la alianza. Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás al acoger a tus hermanas mayores y a las menores, pues yo te las daré como hijas, pero no en virtud de tu alianza. Yo estableceré mi alianza contigo y reconocerás que yo soy el Señor, para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas nunca más a abrir la boca por tu oprobio cuando yo te perdone todo lo que hiciste, oráculo del Señor. Es muy importante que cuando leemos en la Escritura que Dios es celoso de su pueblo, que no permite que adore a otros dioses, eliminemos todo lo que tienen de negativo los celos en las relaciones entre esposos, la desconfianza, las manipulaciones o las violencias, y descubramos detrás de los celos de Dios un amor fiel y apasionado, capaz de superar las infidelidades reales, no imaginarias, de las personas que Él ha elegido generosamente como esposas, no para poseerlas de forma egoísta, sino para entregarse de forma generosa. Es el amor de predilección y sin límites de Dios esposo el que reclama un amor como el que pide el primer mandamiento. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los que entienden los celos de Dios buscan entregarse plenamente a Él y de esa manera pueden vivir en el amor entendiéndolo con profundidad. La experiencia revela que Dios es celoso, con unos celos que nos sumergen en el estupor porque nos es muy difícil comprender que tengamos un valor tan alto. Cuando los humanos son celosos, lo son con el egoísmo y la estrechez de una naturaleza caída, pero los celos en sí mismos no son una imperfección. Es la exigencia inevitable de un amor serio, pues queremos creer realmente que Dios nos ama y siempre nos cuesta pensar que este amor cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza y nos cuida en cada instante de nuestra vida. Pero ¿quién sospecha que Dios puede estar verdaderamente celoso de nuestro corazón? Pues bien, hay personas que perciben esto, que se sienten amadas de este modo y comprenden que hay que dejarlo todo para responder a un amor semejante. Es una locura, pero no es su locura, es la locura de Dios. El germen de la castidad no es, en primer lugar, el deseo de amar a Dios hasta la locura, sino la percepción del amor que Él nos tiene y de los celos que surgen de un amor que podríamos llamar excesivo. De nuevo comprobamos que en el Antiguo Testamento se esconden importantes tesoros sobre el rostro de Dios amor y que el Nuevo Testamento es esa revelación del amor de Dios que llega a su plenitud. Jesús hablará constantemente de Dios como Padre Celestial, no solo el que está en el cielo, sino el que es superior y mejor a cualquier padre, que cuida, que ama, que perdona. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, le dará una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros,
aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. La Iglesia es esposa de Dios, del mismo Cristo. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, dice el capítulo 19 del Apocalipsis. Y luego en el capítulo 21, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y la analogía del amor esponsal entre Cristo y su Iglesia con un hombre y una mujer la manifiesta San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. Todas estas analogías o comparaciones del amor de Dios hay que tener cuidado en no limitarlas según los conceptos de nuestros propios límites humanos. El amor de Dios tiene las cualidades de Dios, es decir, es eterno, no tiene principio ni fin, ama siempre y ama para siempre, es infinito, no está condicionado a nuestra respuesta o mérito, no se cansa, no se agota. Lo que dice San Juan de la Cruz del que anda en amor puede decirse con mayor razón del amor de Dios: ni cansa, ni se cansa, ni descansa. Dios no solo ama, no solo tiene amor, ni siquiera un amor perfecto e infinito. Dios es amor. Esa es la esencia de Dios y eso hace que toda realidad, incluida la del hombre, esté marcada por lo que Dios es. Todo es resultado y signo del amor de Dios. Hemos sido creados para recibir ese amor. La naturaleza del hombre reproduce la realidad de un Dios que es amor y, en consecuencia, familia y diálogo. Conocer que Dios es amor es lo que nos hace comprender a Dios y a toda la realidad. También Dios es trascendente en su amor. Lo mismo que decimos que Dios no tiene existencia, sino que es la existencia, podemos decir que Dios no tiene amor, sino que es el amor. Es la fuerza de todo otro amor y cualquier otro amor verdadero participa de él. Esta definición de Dios es lo que nos hará entender algo que meditaremos más adelante, y es la Trinidad, que no es un añadido a nuestro concepto del único Dios, sino la realidad que hay detrás del Dios que es amor eterno, libre e infinito. Para que Dios sea amor eterno e infinito, debe ser amor entre personas que también sean eternas y participen de la divinidad. La ignorancia del misterio de la Trinidad revelado por Jesucristo es el gran problema del monoteísmo unipersonal del judaísmo y del Islam. No voy a desarrollar ahora el tema de la Trinidad porque lo hablaremos más adelante, pero el hecho de que Dios sea amor implica comunión de personas eternas, y de ahí que podamos comprender, muy entre comillas, el misterio del amor que reside en el seno íntimo de Dios mismo. La esencia de Dios es el amor y así se nos ha revelado. Él no ama como las personas humanas, sino que Él, Dios, persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ama esencialmente, es decir, no ama, es el amor. Dios es amor y su esencia pura es el amor puro. Dios es santo y su amor es santo y puro, así como su santidad es amorosa. Cada uno de los atributos de Dios expresa el amor. El amor es, pues, el atributo divino que indica la disposición de Dios a darse a sí mismo para el bien del otro. Es amor desde la eternidad y no necesita de otros fuera de él mismo para amar o sentir amor. Dios, como sabéis, no creó a los ángeles o a los hombres para amar o ser amado, porque Él en sí mismo tiene toda la plenitud del amor. Y este amor se nos revela, se nos expresa en su gracia, que es el amor divino inmerecido hacia el hombre, en su misericordia, que es la compasión divina por cada uno de nosotros, y en su bondad, que es el cuidado con el que Él quiere
guiarnos hasta la plena comunión con su misma esencia, que, insisto, es el amor. Si pensamos en el Dios que se nos ha revelado en Jesucristo, no podemos hacerlo desde otra perspectiva que la del amor. Vamos a dejarlo aquí. Yo sé que es un tema precioso y seguiremos ahondando en él, porque todo lo que hablamos en este espacio, todo lo que la Iglesia hace, tiene a Dios amor como origen, como principio, y al Dios amor como meta, como final. Si hay alguna cuestión que queráis compartir, alguna duda que aclarar, algún testimonio que dar, alguna pregunta que formular o alguna idea que debatir, sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre de Dios Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.